Bien, pues vamos a ello. Vamos a empezar un nuevo tema que va a ser todo el tema de la divisibilidad y los números primos. La divisibilidad lo que nos explica, lo que nos proporciona, es la oportunidad de dividir un número entero entre otro número entero y que su residuo sea cero. Me explico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un número, digamos 4, ¿de acuerdo? Y lo dividimos entre 2, su cociente será 1 y su residuo es 0. Quiere decir que 4 es divisible entre 2. Si nosotros cogemos, por ejemplo, el valor 4 y lo dividimos entre 3, claro, aquí el cociente sería 1, 1 por 3, 3, 3 menos 4, nos quedaría 1 de residuo, ¿de acuerdo? ¿Podríamos dividir 4 entre 3? Sí, sería 1, algo, pero aquí nosotros lo que queremos es que el residuo no sea 0, con lo cual aquí no se aplicaría la propiedad de divisibilidad, ¿de acuerdo? Podríamos poner otro ejemplo, ya para no liarnos mucho más, que tendríamos, por ejemplo, el valor 6. Si nosotros dividimos el valor 6 entre 2, ¿de acuerdo? Su cociente sería 3, 3 por 2, 6, residuo 0. ¿Sí? O podríamos tener 6 dividido entre 3, que sería lo mismo, que sería cociente 2, residuo 0. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿verdad? Este es el tema. Que el resultado de A entre B, en este caso 6 entre 2, 6 entre 3, 4 entre 2, el residuo sea 0. Entonces se aplicará esto. Seguimos. Por otro lado tenemos los números primos. ¿Cuáles son aquellos números primos? Los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por ellos mismos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? 1 es primo, porque si tú divides, bueno, solo se puede dividir 1 entre 1 porque no hay mucho más misterio, ¿de acuerdo? Si ponemos el ejemplo de 2, nunca vamos a contemplar la división entre 1. Dividir entre 1, pues como que no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces 2 sería un caso similar al 1, que solamente se puede dividir por él mismo porque no tiene números por debajo de él. Si dividimos un número por algo más, por un valor más grande, siempre nos va a dar decimal, con lo cual la gracia de esto siempre vamos a ver por números más pequeños. Entonces, 3 sería el siguiente número de la lista y que además es número primo. ¿Por qué? Porque solamente puede ser divisible entre 3. Si nosotros intentamos hacer la división de 3 entre 2, nos daría 1 y nos quedaría 1 de residuo, ¿de acuerdo? Os pongo el ejemplo. De 3 dividido entre 2, ¿de acuerdo? Aquí sería 1 y 1 de residuo, con lo cual no nos serviría. 3 solamente puede ser divisible entre 3, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasa? Si vamos al 4, ¿4 puede ser divisible entre 2? Sí, puede ser divisible entre 2, quedará cociente 2 y residuo 0. Pues simplemente por el hecho de que puede ser divisible entre 2, 4 ya no es un número primo, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el número 5, que no se puede dividir entre 2, dando residuo 0, tampoco entre 3, tampoco entre 4, solamente entre 5. 6 sería otro caso igual que el 4. 6 se puede dividir tanto entre 3 como entre 2, con lo cual no es un número primo. 7. 7 es otro número primo porque solamente puede ser divisible entre él. Y si seguimos un poco la lista, ya os digo que los que siguen serán el 11 y el 13, ¿de acuerdo? 8 es divisible entre 4 y es divisible entre 4 y entre 2, 9 es divisible entre 3, 10 es divisible entre 5 y entre 2 y tal. ¿Vale? Entonces, como veis, a medida que vamos aumentando los números, cada vez van apareciendo números más grandes, pero cada vez menos, porque todos los siguientes números que hay por detrás se forman con los diferentes, con otros números, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, aquí seguiría el 17 y luego el 23. El 23 diría que sería el siguiente, porque no puede ser divisible. 2, 14, luego sería 21 tampoco entre 7. Creo que este sería el siguiente y ya más de 23 números primos no vais a estar utilizando, ¿de acuerdo? Entre medias me he dejado también el 19, también tenerlo en cuenta que también sería un número primo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proseguir con lo siguiente. Ahora que ya sabemos qué quiere decir el concepto de divisibilidad, que el resultado de la división de 0 y qué es un número primo es aquel que solo puede ser dividido por el mismo, vamos a seguir adelante. Por lo general todo esto nos va a servir para poder sacar factor común.
De acuerdo, pues todo esto lo hemos hecho por el siguiente tema, y es que lo que nos va a interesar en el mundo de las matemáticas es dividir aquellos valores grandes para sacar sus factores comunes, que sus factores comunes son aquellos números primos que conforman otro número. Por ejemplo, el 10, que hemos dicho que no era un número primo, sus factores serían el 2 y el 5, que son dos números primos. Lo mismo con el 6, que sería 2 y 3, lo mismo con el 12, que sería 4 y 3, pero ojo que el 4 no es primo, con lo cual sería 2, 2 y 4. Hay 2, 2 y 3, ¿de acuerdo? El 12 estaría formado por dos doses y un 3, ¿de acuerdo? 2 por 2, 4, por 3, 12. Esa sería la idea, que nosotros podamos coger un número grande y separarlo en estos números primos. Y ya más adelante ya veremos el por qué nos interesa esto, ¿vale? Que esto, cuando lleguemos a ecuaciones, será muy interesante tener las raíces y los factores comunes. Entonces, lo que queremos, lo que os voy yo a transmitir ahora son unos trucos para ver si un número es divisible entre un número o no. ¿De acuerdo? Entonces, esos trucos van a ser mentalmente, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos haciendo la división mentalmente. Obviamente siempre podéis coger la calculadora y probar, ir probando ahí a dividir hasta que os dé un valor que no sea decimal, ¿de acuerdo? Pero vamos aquí a ver unos ejemplos para poder dividir directamente un valor, para saber si ese valor es divisible entre otro. En el caso de 2, el número que queremos dividir tiene que ser par, es decir, tiene que acabar en 0, en 2, 4, 6, 8, ¿de acuerdo? Si cumple esta condición, será divisible entre 2. Vamos a hacer la prueba de división entre 2. Si nosotros cogemos, por ejemplo, el número 200, es divisible entre 2, porque si yo sé que si lo divido entre 2, su resultado va a ser 100, ¿de acuerdo? Con residuo 0, ¿exacto? Pero si cogemos el 201, ¿verdad que no cabe en un número par? Si yo hago esta división, no me dará nunca, porque siempre voy a tener 1 de residuo. Con lo cual, aquí es el tema del divisible entre 2. Solamente nos interesan aquellos que sean pares. Por otro lado, tenemos la división entre 3. Entonces, un valor es divisible entre 3 siempre y cuando la suma de todos sus elementos sea múltiple de 3. Es decir, si sumamos todos sus diferentes valores individualmente, si su resultado es múltiple de 3, podremos dividir el número entero entre 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de un 5, un 7, un 3, ¿de acuerdo? Si nosotros sumamos estos valores, esto nos da 15. Curiosamente ya sabemos que el 15 es múltiple de 3 porque es 5 por 3, ¿de acuerdo? Entonces, para comprobar esto, vamos a utilizar la calculadora y vamos a ver realmente cómo este valor dividido entre 3 nos da un valor entero, no nos va a dar decimal. ¿De acuerdo? 191. Ahora, si nosotros quisiéramos dividir el valor 191 entre 3, no sería divisible entre 3. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos el 1 más 9 más 1, esto nos estaría dando un valor de 11. ¿Qué pasaría con esto? 11 no es múltiple de 3. Entonces, si hacemos la prueba, aquí ya tenemos los decimales, ¿vale? Vamos a coger el valor 63 como prueba, ¿de acuerdo? Ya que lo tenemos por aquí. Si yo cojo el valor 63, ¿será múltiple de 3? Sí, porque sus valores de 6 más 3 es igual a 9. Y 9 es múltiple de 3. Vamos a hacer la prueba. Ponemos 63 entre 3, tenemos 21. ¿De acuerdo? Esta es la justificación de esta teoría. Entonces, vamos con el siguiente. La división entre 4. Aquí, aparte de meter los números primos, he también incluido todos estos valores que pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Que son así pequeños que nos puede interesar dividir. Entonces, el tema de la división entre 4 lo podemos ver de dos maneras. Una, y es que el valor lo puedas dividir dos veces entre 2, ¿de acuerdo? O que las dos últimas cifras del valor que nosotros queremos dividir sea múltiple de 4, es decir, que esté en la tabla del 4. En el caso que el número que queramos dividir no tenga más de dos cifras, sino que solo tenga una cifra, sería el caso de, por ejemplo, 4 y 8, estos dos sean los únicos elementos que pueden ser divisibles entre 4, ni 6, ni 7, ni 5, ni 2, ni 9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una prueba con un valor aleatorio. Por ejemplo, antes tenemos el valor 537, ¿no? Creo que era, o 573, da igual. El tema es, si los dos últimos elementos son múltiples de 4, este número, en todo el número completo, podrá ser divisible entre 4. ¿Qué pasa? El número 37
no es múltiple de 4, no está en la tabla del 4. Entonces, este número no será divisible entre 4. Si nosotros lo ponemos aquí en la calculadora, esta división nos va a dar decimal, con lo cual no va a ser divisible. Pero si nosotros ponemos el valor 540, ya sabemos que estas dos últimas cifras, el 40 va a ser múltiple de 4, porque es 4 por 10, ¿de acuerdo? Ponemos 540, lo dividimos entre 4 y sí que nos da una división entera, no nos da una división decimal, ¿de acuerdo? También es fácil intentar decir, vale, si el número que tenemos lo podemos dividir dos veces entre 2, va a ser también divisible entre 4, porque si lo he podido dividir entre 2 y otra vez entre 2, esas dos divisiones de entre 2 es como dividirlo entre 4, ¿de acuerdo? También podemos hacer este truco, dividir dos veces directamente entre 2. La división entre 5 es también muy sencilla, es como la del 2. Si hemos dicho que la de 2 tenían que ser pares, la de 5 tiene que ser 5 acabado en 5 o acabado en 0. ¿Por qué? Porque la tabla del 5 siempre se va moviendo de 5 en 5 y siempre se repite esta coletilla de 5, 10, 15, 20 que siempre acaban en 5 o en 0, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil de identificar esto. El valor 537, ¿de acuerdo? Este valor no va a ser divisible entre 3. ¿Por qué? Porque no acaba ni en 5 ni en 0, ¿de acuerdo? Pero si nosotros cogemos el valor 535, ¿vale? 535 lo dividimos entre 5, este valor sí que se puede dividir entre 2, ¿de acuerdo? Pues esta sería la idea. La división de entre 5 es muy sencilla. La división entre 6. Si nosotros sabemos que 6 está formado por 2 y por 3, igual que habíamos hablado de que el 4 es 2 por 2 y que si puede ser divisible dos veces entre 2 sería divisible entre 4, un valor que sea divisible entre 2 por un lado y divisible entre 3 por otro lado será divisible entre 6. ¿De acuerdo? Porque al dividirlo entre 2 y entre 3 es como si lo estuviéramos dividiendo entre 6 también. Vamos a poner el ejemplo del valor 537. ¿Era divisible entre 2? No, porque no acaba en número par, ¿de acuerdo? Entonces este valor ya no nos serviría. Pero si cogemos el 536, el 536 ya sabremos que sí que es divisible entre 2 porque acaba en 6, que es un número par. Pero entonces nos falta saber si es divisible entre 3. ¿Cuál era la condición de que fuera divisible entre 3? Pues que la suma de sus cifras fuera múltiple de 3. En este caso tenemos 3 más 6 sería 9, 9 más 5, 14. 14 no es múltiple de 3. Pero si nosotros buscamos otro valor que fuera el 534, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el siguiente caso que sería un número par, 534 es un número par, con lo cual es divisible entre 2, y sabemos que 3 más 4 serían 7 y 5 más 7 serían 12. Ese 12 es divisible entre 3, con lo cual el 534 es divisible entre 2, es divisible entre 3, con lo cual debería de ser divisible entre 6, según lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. 534 lo dividimos entre 6 y nos da 89, un valor entero redondo, perfecto, sin decimal. Vale, entonces vamos a hacer ahora el número 7. Lo que hay que hacer es coger el último valor, se le separa del resto de elementos, se lo multiplica por 2 y se resta lo que hay, ¿de acuerdo? Es un poco lioso, pero vamos a hacer una prueba para ver si funciona. Mantenemos el valor de 5, 3, 7, ¿de acuerdo? Aquí al final lo que os estoy diciendo es que si nosotros cogemos por un lado el 53 y le restamos el doble del último valor, ¿de acuerdo? Si el resultado de esto es múltiple de 7, entonces va a ser divisible entre 7. Con lo cual tendríamos 53 menos 14, ¿de acuerdo? Esto nos daría un resultado de 43,39. ¿Correcto? Entonces, nosotros sabemos que 39 no es múltiple de 7 porque no está en su tabla de multiplicar, con lo cual 537 no va a ser divisible entre 7. Pero sin embargo vamos a buscar otro número, como por ejemplo el 8274. 8274, que lo tengo aquí como ejemplo de que sí que es divisible. Entonces, lo mismo, cogemos todas las cifras menos la última que la restamos multiplicándole el por 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tendríamos sería el 827 menos 8, ¿de acuerdo? Esto lo que nos estaría dando sería un 819. Pero claro, nosotros ¿cómo sabemos si este valor es divisible entre 7? Pues hacemos lo mismo otra vez. Cogemos 81 menos 9 por 2, que aquí tendríamos 81 menos 18.
lo cual nos daría un resultado de 63. Y este sí que ya sabemos que es de la tabla del 7 porque es 7 por 9, ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a comprobarlo. Si nosotros cogemos el 8274 y dividimos entre 7, nos da un valor entero, ¿de acuerdo? Entonces este es múltiple de 7. El número 10 es muy simple también, y es que tiene que ser divisible entre 2 y entre 5, porque el 10 está conformado por el 2 y el 5. También os digo que para que sea divisible entre 2 y 5, tiene que acabar siempre en 0. Entonces, un ejemplo muy fácil sería que el 500 es divisible entre 10. El 600 sería divisible entre 10. El 60, el 60 sería divisible entre 10, pero un 55 no sería divisible entre 10 y un 52, que es par, no sería divisible entre 10, solo entre 2, ¿de acuerdo? Vamos a por el del 11. El del 11, este sí que es interesante porque esto sí que va a ser un número primo, es un número feo, pero tenemos que poder identificar si un número va a ser divisible entre 11. Entonces, vamos a explicarlo hablándolo de cero. Un número es divisible entre 11 siempre y cuando la suma de sus cifras impares menos la suma de sus cifras pares, el resultado sea múltiple de 11. Parece que sea un lío, pero no es tanto lío. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos el número 537, otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si sumamos las cifras impares, empezamos a contar siempre desde el primer valor de la izquierda. Tenemos el 5 y tenemos el 7, que las sumamos. Esto nos da un valor de 12. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos el 3 y no tenemos más cifras pares, ¿de acuerdo? Esta, con lo cual tendríamos estas que son las cifras pares y estas que serían las cifras impares. Con lo cual, según lo que tenemos ahí apuntado, la suma de las cifras impares menos la suma de las cifras pares tiene que ser múltiple de 11. Si nosotros hacemos la resta de 12 menos 3, esto nos da que es igual a 9. Y obviamente esto no va a ser divisible entre 11. Vamos a comprobarlo. Si yo pongo aquí 537 dividido entre 11, no se puede dividir, ¿de acuerdo? Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos otro valor que fuera el 517, que lo vamos a hacer en una pestaña aparte, 517, la suma de sus cifras pares, ¿vale? Cifra par, hay cifra impar, las sumamos. Tenemos por un lado 5 más 7, que será igual a 12, hasta aquí todo bien, y la suma de sus cifras impares va a ser 1. No tenemos más elementos, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nosotros restamos este 12 menos 1, su resultado va a ser 11. 11 es múltiplo de 11, porque es 11 por 1. Entonces, este valor sí que es divisible entre 11. Vamos a probarlo. 517 dividido entre 11 nos da un valor entero de 47, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos ya este valor de división entre 11 explicado. La división entre 12. División entre 12 tiene que ser múltiple entre 3 y entre 4, porque 4 por 3 sería 12, ¿de acuerdo? Es el mismo caso que el 6 y el mismo caso que el 4, ¿de acuerdo? Lo que hemos explicado anteriormente. De acuerdo, ahora vamos a hacer el número 11, que viene a ser lo mismo que hemos estado hablando del número 7, solo que en vez de multiplicar por 2, hay que multiplicar por 9, y es el mismo procedimiento, con lo cual, si cogemos el 837 y hacemos 83 menos 7 por 9, ¿de acuerdo? Aquí lo que estaremos consiguiendo sería 83 menos 63, que nos daría un valor de 20. 20 no es múltiple de 13, con lo cual este valor ya vamos a ver que no es. Pero sin embargo vamos a probar ahora otro número que sí que es, que lo tengo aquí de prueba. Si nosotros cogemos, igual que hemos hecho antes, un número grande como el 3705, aquí tendríamos que hacer 370 menos 5 por 9, lo cual tendríamos 370 menos 45, lo cual nos estaría dando un resultado de 325. Entonces, como tenemos también 325, que es muy grande y no lo podemos determinar con certeza si es múltiple de 13, vamos a hacer otra vez otra iteración. 32 menos 5 por 9 tendríamos
32 menos 45, lo cual nos daría un resultado de menos 13, ¿de acuerdo? El signo nos da igual, podemos darle la vuelta, podemos ignorar el signo. Al final lo que nos está dando es múltiple de 13. Nos está dando múltiple de 13 por negativo, pero sería el mismo caso. Con lo cual tendríamos que el 3705 sí que es múltiple de 13. Cogemos el 3705 y lo dividimos entre 13, efectivamente tenemos un resultado entero, sin decimales. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora vamos a pasar a la siguiente práctica, en la cual vamos a intentar rellenar esta tabla donde tenemos una serie de elementos aquí que vamos a tener que ver por cuál es divisible y una serie de elementos aquí que va a ser el número por el cual vamos a dividir. 405. Vamos a empezar todo con la división entre 2. 405, ¿es divisible entre 2? No, porque no es par, ¿de acuerdo? No acaba en un número par, con lo cual este no lo sería. Luego, 316, como acaba en valor par, sí que va a ser divisible entre 2. 814, lo mismo, es un valor par, con lo cual sí que es divisible entre 2. 3080 también es divisible entre 2 porque acaba en 0, que es un valor par, y 240 también es divisible entre 2. Vamos con el 3. El 3 que hemos dicho, la suma de todos los números tiene que ser un valor múltiple de 3. Múltiple de 3 que esté en la tabla del 3, ¿de acuerdo? Con lo cual, 405, si nosotros sumamos 4 y 5 nos da 9. 9 es múltiple de 3. Os lo voy a mostrar aquí para que lo veáis. 405 lo dividimos entre 3 y nos da un valor entero, con lo cual sí que es divisible entre 3. 316. Tendremos que sumar los elementos, los diferentes números, que sea 3 más 1, 4, 4 más 6, 10. 10 no es múltiple de 3, con lo cual no nos serviría. 814. 8 más 1, 8 más 1, 9. 9 más 4, 13. 13 tampoco es divisible entre 3. 3080. Tenemos el 3 más 0, 3. 3 más 8 sería 11. 11 más 0, nos quedamos en el 11, con lo cual 11 no es múltiple de 3. Si fuera el 12, sí, pero no lo es. Y el 240 sería 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. 6 sí que es múltiple de 3, con lo cual 240 está en la lista de múltiples de 3. El 4. El 4 es lo que hemos dicho antes. O tenemos que poder dividirlo entre 2 dos veces, o recordar que las dos últimas cifras tienen que ser múltiple de 4, ¿de acuerdo? Entonces, 0 y 5 no es múltiple de 4 y tampoco lo podemos poder dividir ni siquiera una vez entre 2, con lo cual esto ya no nos sirve. 16 del 316 es múltiple de 4 porque sería 4 por 4, 16. Pues entonces este valor sí que sería divisible entre 4. 814. El valor 14 no es divisible entre 4 porque el 14 no está dentro de la tabla del 4. Si nosotros intentamos hacer la prueba de dividir entre 2 dos veces, 814 entre 2 nos daría a 407 y luego veíamos que ese 7 nos imposibilita el volver a dividir entre 2. Por ese motivo no es divisible entre 4. 3080 sí que sería divisible entre 4 porque 80 es 4 por 20, ¿de acuerdo? Si nosotros intentamos dividir este 80 entre dos veces, por una vez tendríamos 40 y entre otra vez tendríamos 20, ¿de acuerdo? Entonces el 3080 sí que es divisible entre 4. El 240 también es múltiple de 4, porque 40 es 4 por 10, con lo cual 240 también nos sirve. Por el 5, este es muy sencillito. Tiene que ser o acabado en 5 o acabado en 0. El 405, sí, es acabado en 5. El 316, no acaba en 5. El 814 no acaba en 5, ni en 0. El 3080 acaba en 0, así que sí que nos serviría esto. Y el 240 acaba también en 0, con lo cual también es divisible entre 5. Entonces aquí, en el 6 es lo que habíamos hablado antes, tiene que ser tanto divisible entre 3 como divisible entre 2. Como ya tenemos calculados lo del 3 y del 2, lo podemos hacer muy rápidamente. Este no es divisible entre 6 porque sí que lo es entre 3, pero no lo es entre 2, con lo cual no nos sirve. Lo mismo para este caso, que solo es divisible entre 2, igual que también solo es divisible entre 2, solo es divisible entre 2 este también, y este sí que es divisible entre 2 y entre 3, con lo cual también lo será entre 6. El 10 era muy fácil, hemos visto que tenía que acabar en 0 el valor, o ser divisible entre 2 y entre 5. Vamos a empezar solo los que tienen 0. ¿Ese que tiene 0 es divisible entre 2 y entre 5? Sí, cumple todas las condiciones, pues le damos el check.
Este también es divisible entre 2, entre 5 y además acaba en 0, que es lo que estamos hablando, pues también. Los demás, como no son divisibles a la vez ni entre 2, ni entre 5, ni acaban en 0, no van a ser divisibles entre 10, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el 12, vamos a dejar el 11, que es el más difícil, para el final, en el cual aquí solo tenemos que ver que sea divisible entre 3 y divisible entre 4, ¿de acuerdo? Igual que hemos hecho con el 6, aquí vemos que los 4 primeros no van a ser divisibles entre 12, porque o solo es divisible entre 4, o solo es divisible entre 3, o no es divisible por ninguno de los dos, como el 814. Así que ya os digo que estos 4 primeros elementos no van a ser divisibles entre 12. Pero este, que es divisible entre 3 y entre 4, sí que es divisible entre 12 también, con lo cual lo añadimos aquí a la lista. Oye, maravilloso 240, ¿no? De acuerdo, vamos a pasar al 11 y aquí sí que vamos a estar haciendo un poco de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a probar el 405. Vale, pues vamos a hacer la prueba del 405 dividido entre 11. Tenemos que hacer la suma de sus cifras impares, que en este caso sería el 4 y el 5. Con lo cual, esto nos daría 9 y tenemos que restarle la suma de sus cifras pares, que en este caso sería 0. 9 entre 0 sería 9. 9 nos multiplica de 11, con lo cual 11 no es divisible, 405 no es divisible entre 11. 316, vamos a probarlo. 316, vamos a intentar hacer la suma de sus elementos pares, la cual sería 3 más 6, sería 9. Si a 9 le restamos 1, tenemos un resultado de 8. Como 8 no es múltiple de 11, 316 tampoco lo va a ser. El 814. Si sumamos las cifras pares del 814, 8 más 4 sería 12, 12 menos la suma de sus cifras impares, que solamente sería 1, sería 11. Este sí que sería un valor múltiple de 11. El 308 es una cifra de 4 elementos. Como os había dicho antes, al tener que hacer la suma de impares y pares, siempre empezamos a contar por la izquierda, con lo cual las cifras impares serían el 3 y el 8, porque ocupan la posición 1 y 3. Entonces, si sumamos 3 y 8, tenemos 11. Y luego, si sumamos las cifras pares, que sería la 2 y la 4, que sería 0 más 0, sería 0, y al hacer la diferencia entre estos dos resultados nos daría 11. 11 es múltiple de 11 porque es de 1, es 11 por 1, así que sí, el valor 3080 es múltiple de 11. Y el 240, que sería ya el último caso, va a dar también verde, todos, era divisible por todos, ¿eh? Entonces, si nosotros hacemos 2 más 4, 2 más 0, que sería la suma de sus cifras impares, sería 2. Y restamos la suma de las cifras impares, de las cifras pares, que será 4, con lo cual 2 menos 4 sería menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2 no es múltiple de 11, así que lastimosamente no va a ser 240 múltiple de 11 ni va a ser nuestro número mágico del ejercicio. Entonces, con esto quedaría explicado todo este tema de divisibilidad, haciendo ejemplos de división hasta el 12, habiendo hablado también de los números primos, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, no dudéis en comentármela. Simplemente para finalizar, me gustaría dar créditos a Susi Profe y a Únicos, en los cuales me he apoyado para la elaboración de este contenido. Y si queréis más vídeos de este estilo, comentármelo, darle dedito arriba, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.